Hola hermanos, los saludamos en el nombre del Señor. Somos iglesia, somos Amisadai. Este es un tiempo maravilloso que Dios nos da para poder compartir la palabra del Señor. ¿Qué nos quiere decir hoy Dios? ¿Con qué nos quiere sorprender el Señor? Vamos a conversar, vamos a hablar un poco de las grandezas y de las cosas que Dios tiene para nosotros. Estamos en esta semana hablando de la pasión, apasionados por su presencia. ¿Qué es pasión? Según el diccionario, pasión es quien siente pasión por algo o por alguien, ¿ya? También dice quien se comporta o actúa dejándose dominar por esa pasión. Eso es lo que dice el diccionario, ¿ya? Quise ponerle como título a este devocional La pasión de multitudes. ¿La ha escuchado nombrar alguna vez a lo mejor eso? Pasión de multitudes, ¿le suena? Vamos a estar conversando. Si hay algo en que deberíamos sentir pasión los cristianos, es vivir en la presencia del Señor, ¿ya? Pese a lo difícil que resulta dejar todo de lado y dedicarle tiempo al Señor. Es difícil en este tiempo. Hoy, ¿sabe qué? Dios nos regala un tiempo maravilloso. A lo mejor nosotros podríamos tener muchas opiniones al respecto, pero ¿sabe? Estamos en un tiempo de pandemia, un tiempo cuarentena, un tiempo que nosotros deberíamos más que un problema considerarlo una oportunidad que Dios nos da para poder buscar su presencia. Debemos siempre estar en el ambiente que mueve nuestra pasión. ¿Qué es lo que nos mueve realmente? ¿Qué es lo que a nosotros nos impulsa a hacer cosas? Ya sea en nuestro diario vivir o para el Señor. ¿Qué es lo que nos mueve realmente? Lo anterior significa dejar tiempo para buscar al Señor. Ejemplo de pasatiempos tenemos muchos. Nosotros podemos ser apasionados por muchas cosas, ¿ya? Hablaba en principio que la pasión de multitudes, le llamamos habitualmente al fútbol, ¿ya? Puede ser videojuego, a lo mejor estar pendiente de otras cosas, estar haciendo ese tipo de cosas, estar a lo mejor practicando algún deporte. ¿Cuál es la pasión? ¿Qué nos mueve realmente a nosotros? ¿Ya? ¿Cuánto tiempo le dedicamos también a esa pasión? Ahora la pregunta es, si nuestra pasión es Dios, ¿cuánto tiempo le dejamos a Él? Hay grandes hombres en la Biblia que fueron usados poderosamente, pero ¿sabe qué? Pasaban mucho tiempo con Dios. Tenemos un ejemplo claro en el libro del Génesis, un hombre maravilloso, un hombre grande en Dios, que era Enoc. En la versión NTV le voy a invitar a que leamos por favor Génesis 5:22 y dice: después del nacimiento de Matusalem, Enoc vivió en íntima comunión con Dios 300 años más. Caminó con Dios Enoc 365 años y Dios se lo llevó. Precioso. Tenemos otro gran hombre de Dios en el Antiguo Testamento, Moisés. Pasaba largos periodos con Dios. Job, un hombre justo, un hombre recto, que nos dice la palabra del Señor, pasaba tiempo con Dios también. David, el gran cantor, el gran David, pasaba mucho tiempo en la presencia de Dios y buscaba a Dios con pasión. Podemos leer en Salmos, en el capítulo 63, versículo 1, y dice: oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Tenemos otro ejemplo en Salmos 86:3, también David diciendo: compadéceme, compadécete, Señor, de mí, porque a ti clamo todo el día. O sea, ahí vemos un ejemplo claro que este hombre de Dios, David, pasaba todo el día buscando la presencia del Señor. Un hombre apasionado, un hombre que componía alabanzas maravillosas para Dios. Tenemos otro ejemplo. Daniel, mucho tiempo pasaba en la presencia del Señor. Dice la Biblia que oraba 3 veces al día, y más a lo mejor, a solas con Dios, se apartaba y buscaba el rostro del Señor en oración. Y a través de esa comunión, ¿sabe qué? Dios hizo proezas con él y con estos grandes hombres que le estoy mencionando en este día.
El mejor ejemplo, el ejemplo más grande que podemos rescatar de las Sagradas Escrituras es nuestro Señor Jesús. Pasaba, dice la palabra, noches enteras orando en presencia de Dios. Ahora, ¿por qué es tan importante pasar tiempo o dedicarle tiempo a Dios? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? Jesús nos da la clave, otra vez. Siendo Dios mismo, por vivir en un cuerpo humano, un cuerpo de carne, tenía las mismas necesidades, tenía pasiones, tentaciones y deseos como cualquiera de nosotros. Por lo mismo, le era necesario apartarse y pasar tiempo a solas con Dios en oración. Tenemos en Lucas, capítulo 5, versículo 16. Dice, él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. Si Jesús apartaba tiempo y se alejaba del grupo para estar en la presencia de Dios, ¿cuánto más nosotros? Que no somos nada, no somos comparables bajo ninguna circunstancia al Señor. La vida de Jesús era muy ocupada, Él estaba pendiente de sus discípulos, de enseñar, de exhortar, atendía a multitudes, qué sé yo, muchas cosas. La Biblia está llena de todo lo que el Señor hizo. Nosotros también somos personas muy ocupadas, estamos haciendo muchas cosas. Pero muchas veces descuidamos el pasar un tiempo apartado con Dios. Debe ser una prioridad para nosotros, pero lamentablemente tenemos demasiadas cosas en que afanarnos. Sin duda, este tiempo de cuarentena y restricciones sanitarias nos da la posibilidad de dedicar tiempo para buscar al Señor. ¿Sabe qué? Este tiempo tenemos que tomarlo como una oportunidad y una bendición. Que a lo mejor en algún minuto normal no teníamos esta posibilidad y este tiempo, ¿sabe? Hoy lo tenemos y hay que aprovecharlo. Ahora, ¿por qué estar apartado y dedicar tiempo a la presencia del Señor? ¿Para qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el fin? ¿Por qué Dios en su voluntad permitió o ha permitido que esté pasando todo esto? ¿Cuál es la razón? ¿Se ha explicado usted? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué? ¿Qué es lo que Dios tiene o se trae entre manos, como decimos a veces? Bueno, Jesús nos da la clave nuevamente. Jesús nos da la respuesta. Él era una atracción para la gente. Algo tenía Jesús que impactaba a la multitud. Y Dios mostraba su gloria con milagros y diferentes hechos sorprendentes. Otro ejemplo lo tenemos con Moisés cuando bajó del monte Sinaí y traía las tablas de la ley. Dice que, vamos a leer Éxodo, capítulo 34, versículo 29, y dice, cuando Moisés descendió del monte Sinaí, traía en sus manos las 2 tablas de la ley, pero no sabía que por haberle hablado el Señor, de su rostro salía un haz de luz. Dice la palabra que él cuando bajó y llegó en presencia del pueblo, su rostro resplandecía por haber estado en presencia misma de Dios. La imagen y la gloria de Dios comienza a reflejarse en nosotros en la medida que pasamos tiempo con Él. Y eso, ¿sabe qué va a pasar? Impactar a los demás. Va a impactar a las personas. Cuando nosotros dedicamos tiempo, nos llenamos del Señor, Dios a través de su Espíritu Santo nos llena, algo sucede. Las cosas no quedan igual, algo sucede, hay algo distinto en nosotros y eso se refleja. Y el mundo y las personas y cualquier otra persona que esté con nosotros puede darse cuenta de esa diferencia que provoca el estar en la presencia del Señor. Hay un ejemplo en el Nuevo Testamento que nos habla de una iglesia que comenzó muy bien, pero al parecer poco a poco comenzó a alejarse de la presencia de Dios, apartándose de los principios, del primer amor y de la pasión de sus inicios. El apóstol Pablo les advierte en forma directa a esta iglesia y en 2 ocasiones a través de Timoteo. Me refiero a la iglesia de Éfeso. Y le voy a invitar a que leamos Apocalipsis, capítulo 2, versículos 4 y 5. Y dice así: sin embargo, tengo en contra
o en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. ¿Recuerda usted cómo fueron sus inicios en el Evangelio? ¿Cómo partió usted? ¿Cómo fue esa primera vez cuando Dios tocó su corazón? Cuando usted entregó su vida al Señor. ¿Cómo eran esos tiempos? ¿Cómo fue esa experiencia que usted vivió? No había cansancio, ¿se acuerda? No había pereza, no nos sentíamos frío, calor, no había nada. Nada nos detenía. Éramos prácticamente invencibles en el Señor. ¿Qué pasó en el camino? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó hoy? Después de meses, de años tal vez. ¿Qué pasó con ese ímpetu, con esa entrega, con esa pasión que buscábamos a Dios? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Pasión por su presencia implica volver al inicio y hacer lo que Dios a través del apóstol Juan le habló a la iglesia de Éfeso. Al comienzo, volver al inicio, al comienzo, a la intimidad con Dios, a esa intimidad tan maravillosa que no queríamos nunca alejarnos de su presencia. Parece que los cultos no quisiéramos que terminaran nunca, queríamos pasar horas y horas en la presencia del Señor. Poner al Señor no como prioridad, sino que tenemos que ponerlo como el centro de nuestra vida. Hermanos, que Dios nos use y a través de nosotros y a través de su presencia, a través de llenarnos de Él y de buscar al Señor con pasión, como nos dice la palabra en este día, volver al inicio, volver a lo que éramos. ¿Por qué lo perdimos? Pero es tiempo de recuperarlo. Dios ha preparado este tiempo para recuperar lo que en algún minuto dejamos en el camino y volver al principio, para que a través de nosotros, Él, el Señor, el Dios Todopoderoso, vuelva a ser la pasión de multitudes. Somos iglesia, somos Amisadai. Bendiciones.